Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión. Es un honor para el Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica ser anfitrión de este evento en el marco de la Semana Nacional de Educación Financiera. Por ello, con mucho entusiasmo, presento a nuestro invitado, Arturo Varela Delgado, quien impartirá la conferencia Panorama de las Pensiones en México. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ana, por la presentación. La verdad es que es un gusto tener este espacio para poder platicar con la comunidad del tecnológico y pues bueno, en general con todas las personas que estén interesadas con el tema, ¿verdad? Bienvenido. Para continuar, compartiré una breve reseña de la trayectoria profesional de nuestro invitado. Es licenciado en Administración Financiera de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Tiene una maestría en Ciencias en Riesgo Financiero y Análisis de Inversiones de la Escuela de Negocios, Administración y Economía de la Universidad de Sussex en Reino Unido. Es catedrático en la Facultad de Contaduría y Administración en el área de finanzas. Es asesor de equipo representativo del Maratón de Finanzas de la ANFECA. Es asesor financiero en servicios financieros de Scandia, operadora de fondos, y tiene diversas certificaciones en áreas de seguros, fianzas y retiros. En esta conferencia abordará los temas de regímenes de pensiones en México, Ley 73 y Ley 97, marco legal, requisitos para obtener una pensión en cada régimen, modalidad 40, afores, aportaciones voluntarias, planes personales de retiro, simulaciones para pensiones, entre muchos otros. Invitamos a la audiencia a que nos haga llegar sus preguntas a través del chat de Facebook, a las cuales Arturo Varela dará respuesta al finalizar la conferencia. Sin más preámbulo, cedo la palabra a nuestro invitado. Adelante. Muchísimas gracias. Dame un momento nada más para compartir mi presentación que preparé para la plática y comenzamos. Bueno, para comenzar me gustaría compartir con ustedes que me siento bastante contento que se estén haciendo este tipo de actividades a nivel nacional, sobre todo pues instituciones como lo es la Conducef, organice estos espacios para que podamos compartir diferentes temas que son de alta importancia para nuestras finanzas. De manera muy personal, yo opino que el tema de retiro es uno de los pilares fundamentales para tener unas muy buenas finanzas personales. Entonces, por eso que espero que la información que comparte el día de hoy sea de utilidad para ustedes. Y tal como mencionó Ana, si tienen alguna duda, me encantaría que la pongan ahí en el chat en Facebook para poder resolverlas al final. Y pues bueno, antes de empezar a darles o a compartirles un poco de información acerca de los diferentes regímenes y pues ahora sí que los requisitos para poder tener una pensión digna, me gustaría conocer un poco el panorama que tenemos con la audiencia el día de hoy. Entonces voy a lanzar una pregunta. ¿A qué edad creen ustedes que deberíamos empezar a preocuparnos por nuestro retiro? ¿Cuál edad creen ustedes que sea la más conveniente para que podamos tener una muy buena estrategia de retiro? Si gustan, pues irnos ahí acompañando con sus respuestas en el chat. Por lo general, es muy diferente las respuestas que me ha tocado escuchar, pero sí, todos coinciden en la parte de que pues es importante tener este tema presente y pues darle la prioridad que merece, ¿no? Sin embargo, es triste que en nuestro país hay una brecha entre el pensarlo y el hacerlo. Tan es así que les voy a compartir unas estadísticas que están disponibles para consulta en el reporte de Visor 48 que se titula Afores y Ahorro para el Retiro, que elabora el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, en donde lamentablemente más de la mitad de los mexicanos creen o consideran que pues saben muy poco o prácticamente nada de su retiro. Y esto pues la verdad es bastante alarmante porque pues como les mencionaba, considero que es un tema fundamental o uno de los pilares para tener finanzas personales sanas. Ahora, de esta población que se entrevistó, el 27% considera que sí va a tener lo justo para su retiro, pero ojo, solamente lo justo, nada más el requisito básico para poder alcanzar. No necesariamente estamos hablando que sea una cantidad que realmente le permita seguir manteniendo su calidad de vida que tiene como trabajador activo.
Ahora, el dato más aterrador, pues es que el 21% afirma que no tendrá el dinero suficiente para lo que es su retiro. Entonces, pues esto sí es alarmante, ¿no? Porque si sabemos que en el día a día, con nuestros ingresos, teniéndolos estables, estando como activos, pues a veces tenemos problemas económicos, ahora qué nos depara en el momento en donde, pues, por muchas causas o por muchos factores, no tenemos la misma oportunidad de desempeñar actividades como lo es en la edad previa a la etapa de retiro, ¿no? Y por otro lado, tenemos que solo un porcentaje muy pequeño, el 11%, estima que tendrá lo suficiente o incluso más de lo que necesita para su retiro. Pero pues al final de cuentas también es un poco subjetivo, ¿no? El saber si es suficiente o si no es suficiente. O aquí sería bueno saber, bueno, ¿cómo puedo determinar si yo tengo o si estoy haciendo una buena estrategia y estoy calculando bien lo que yo voy a necesitar? Y es así como me gustaría platicar con ustedes o abordar un ejemplo de cómo podríamos nosotros estimar cuánto sería necesario realmente para pues vivir en nuestra etapa de retiro. Aquí hay diferentes cuestiones que debemos de considerar. Primero que nada, el que en nuestro país la edad de retiro comienza a partir de los 60 años, entre los 60 y los 65 años. Ese sería el primer factor. Y el segundo es la esperanza de vida, pues un término que cobra importancia porque sobre todo tiene que ver, pues precisamente el tiempo que tenemos que prepararnos, ¿no? A partir de la edad en la que yo me retiro, ¿cuánto tiempo aproximado o estimado en función a la estadística se considera que una persona puede vivir después de esa edad? De acuerdo a los datos actuales, incluso son tiempos que utilizan las aseguradoras de las pensiones actualmente para calcular el costo de la pensión. En nuestro país, la esperanza de vida después de la edad de retiro es de 20 años. Sin embargo, este dato se va modificando constantemente y como sabemos, cada vez hay más avances en tecnología, en cuestiones médicas, en tratamientos. Entonces, pues todo eso contribuye a que la esperanza de vida pues puede irse incrementando un poquito más. Pero pues bueno, antes de alarmarlos un poquito con ese tema, vamos a ver un ejemplo de cómo podemos tener una idea a lo mejor muy básica, pero pues que nos sirva de referencia, ¿no? Como punto de partida. Y vamos a hacer un ejemplo de un cálculo del monto de los gastos. Vamos a considerar, en este caso, una pareja que ambos tienen 60 años y uno de ellos es el que se jubila o el que se pensiona. En este caso, es común ver en nuestro país que solo uno de los cónyuges es quien realmente desempeña alguna actividad y pues es quien tiene al final de cuentas el acceso a una pensión por diferentes cuestiones, ¿no? Ya sea que porque el otro cónyuge no estuvo cotizando de manera constante en alguna modalidad de seguridad social, que se dedicó 100% al hogar o diferentes cuestiones, ¿no? Decidió irse por la parte del emprendimiento y pues dejó de lado la parte de seguridad social. Entonces, en este caso vamos a tomar de ejemplo que es una pareja de 60 años y que, pues, como comentamos anteriormente, la esperanza de vida, pues, es de 20 años. Entonces, estaríamos hablando que al menos tendríamos que estimar lo necesario para que ellos puedan vivir cómodamente hasta los 80 años. Entonces, vamos a comenzar con lo más básico de lo básico, ¿no? Sabemos que todas las personas, pues, tenemos que alimentarnos. Ahora sí que tenemos la mala costumbre de desayunar, comer y cenar, ¿no? Haciendo un cálculo muy simple y muy básico y yéndome pues un poco bajito también, ¿no? Porque sabemos que hay de desayunos y comidas y cenas a ciertos niveles, pero yéndonos básicos podríamos estimar un desayuno promedio en 55 pesos, una comida promedio en 65 pesos y una cena promedio en 65 pesos. Esto nos daría que diariamente cada persona, si desayuna, come y cena, pues tendría que utilizar 185 pesos. En este caso, para el ejemplo que estamos nosotros abordando, estaríamos hablando de que la pareja necesitaría 370 pesos por los dos cada día. Ahora hay que considerar que pues estamos hablando que son 370 pesos diarios por 20 años. Pero también sabemos que pues no es lo único que nos tenemos que preocupar, ¿verdad? También hay algunos gastos en la casa, sobre todo, que tenemos que hacer frente y que pues independientemente de la edad que tengamos, pues tenemos que pagarlo. Estos pues, corresponderían a lo que son los servicios, como la luz, el agua, el gas, etcétera, etcétera. Y también sacando un promedio y yéndome quizá a lo mejor un poquito bajito, vamos a estimar que se tenga que pagar alrededor de 1,000 pesos mensuales por todos estos servicios, ¿no? Y considerando que pues ya no tenemos hijos, realmente ya es menos la energía eléctrica o el agua que se utiliza al ser solamente dos, por la edad que se tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son 1,000 pesos mensuales, que nos daría 12,000 pesos al año, por lo tanto, por los 20 años serían 240,000 pesos de servicios.
Y pues bueno, creo que todos coincidirán conmigo en el que pues cuando hablamos de retiro, pues todos pensamos de manera positiva, ¿no? En el sentido de, no, pues a mí me gustaría cuando ya me retire, cuando ya me pensione, el poder viajar, el poder disfrutar, el poder pasear, y pues vivir tranquilamente. Entonces, pues claro que no está descabellado el considerar al menos una vez al año la posibilidad de irse de vacaciones. Entonces, poniendo o haciendo un presupuesto de vacaciones, por decirlo de alguna manera sencilla, ¿no? No muy ostentosas o no muy costosas, podríamos decir que se podían planear esas vacaciones considerando un presupuesto de 25,000 pesos por las dos personas. Y pues como lo queremos repetir año con año, en esos 20 años sería un total de 500,000 pesos. Entonces, haciendo la sumita de las cantidades que llevamos por si nos habíamos perdido, los 370 pesos diarios multiplicados por los 20 años nos darían 2,701,000, los 240,000 pesos de los servicios más los 500,000 de las vacaciones. Hasta aquí tendríamos 3,441,000. Y estoy dejando de lado pues muchísimas cosas, ¿verdad? Esto es como que lo más básico para decir que tenemos una buena calidad de vida en esa etapa. Pero yo todavía le agregaría un factor más. He sabido y me imagino que a nivel nacional pues es un factor común desafortunadamente por muchas cuestiones, pero el acceso a los servicios médicos en ocasiones si son públicos pues no son suficientes para la totalidad de la población. Entonces pues yo creo que en esta edad sí nos interesaría tener la suficiente cobertura para cualquier eventualidad que se pudiera presentar. Entonces no se me hace descabellado pensar en tener una protección como lo es un seguro de gastos médicos que pues me permita tener tranquilidad al menos en ese sentido. Y pues también revisando un poquito los precios que andan en el mercado, yéndome un poquito bajo, considerando todos los factores positivos, podríamos ver o estimar en promedio 45,000 pesos mensuales, que pues igual por una persona por los 20 años serían 900,000 pesos y al ser dos personas el cálculo que estamos haciendo nos daría un total de 1,800,000 pesos. Sumando esto con las anteriores, tenemos un total de 5,241,000. Y si se fijan, hasta aquí solamente estoy comentando comida, servicios, obviamente un poquito para la recreación y para el descanso, que son las vacaciones, y lo elemental, que es la salud, ¿sí? Estoy dejando muchísimas cosas de fuera que quizá ustedes ya estarán también pensando, imaginando, no, oye, pero no estamos considerando esto, pues bueno, tan solo con esto estamos hablando de 5,241,000 pesos. Y eso pues lo estamos viendo al día de hoy, ¿verdad? Entonces, aquí pues se vuelve importante el tener como referencia pues este monto, porque a veces hablamos de sí, me interesa o pues es importante que me preocupe por mi retiro, pero no sabemos ni por dónde comenzar. Entonces, esta es una muy buena base, el tener una meta como cualquier otro proyecto nos permite establecer pequeños objetivos que nos vayan llevando a esa meta. Y pues con esto me gustaría lanzarles una segunda pregunta, ¿verdad? De esta cantidad que acabamos de estimar, que es para cosas básicas como comida, salud y pues un poco de diversión, ¿cuánto llevamos acumulado al día de hoy? Yo sé que va a ser muy variable la respuesta, ¿verdad? Porque vamos a tener gente en el auditorio que pues quizá acaba de comenzar a trabajar este año, a lo mejor ya tenemos gente que tiene 2 años, 5 años, 10 años, o tenemos gente que está muy cerca de su retiro ya. Entonces, obviamente, pues esto vuelve o nos empieza a hacer ruido, ¿no? Si ya tenemos una referencia de la cantidad, ¿cuánto tengo yo en este momento para poder cubrir todos esos gastos? Y pues bueno, siendo así, pasaría un poquito a hacer referencia con la primera pregunta que les hice de cuándo es un buen momento para comenzar, ¿no? Aquí me basé en lo que es por ley o por regulatorio actualmente bajo el sistema que tenemos de retiro. Y considerando aportaciones o considerando ahorros en diferentes etapas de nuestra vida, vemos el beneficio o el impacto que se tiene. En este caso, si por ejemplo una persona que tenga un sueldo promedio de 20,000 pesos al mes, que destine el 10% de sus ingresos para ahorrarlo para su retiro, pues el impacto que va a tener al momento que llegue a su retiro va a ser de una pensión aproximada de 9,052. Pero si nos vamos, por ejemplo, al caso de una persona de 55 años que tenga el mismo sueldo promedio y que apenas a esta edad comience a hacer sus aportaciones o a hacer su ahorro, su estrategia, pues vamos a ver que el impacto va a ser muchísimo menor, casi 6 veces menos que lo que sería el haber comenzado con 30 años de anticipación. Y pues son las mismas cantidades, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy con esta información? Al final del día, el tiempo se vuelve un factor clave
en el que nosotros podamos tener una mejor calidad de vida en nuestra edad de retiro. Y en ocasiones, como lo vemos muy lejos, no nos preocupamos tanto por nuestro yo del futuro, le damos más importancia al yo del presente. Y pues bueno, cuando ya vemos este tipo de cifras, pues es importante empezar a darle la prioridad que merece. Ahora que ya tenemos un poquito de referencia de por dónde pues, al menos debemos de comenzar, ¿no? Que sabemos cuál es, de acuerdo a las necesidades de cada uno de nosotros, cuál es ese monto al que yo sé que debo de llegar. Ahora, ¿cuáles son las herramientas que me pueden permitir a mí completar esos montos, ¿no? Porque pues debe de haber alguna manera en la que todo esto pues pueda hacerse de manera apropiada para nosotros. Y es así como voy a empezar ahora sí a platicar de lo que es el sistema de pensiones en nuestro país. Y pues bueno, como les comenté o como comentó Ana al inicio en la introducción, en este caso voy a estar muy centrado en la parte de la seguridad social, pero por la parte del IMSS. Sabemos que todo lo que es el sistema de pensiones en México está a cargo o está regulado por medio de las leyes que otorgan la parte de seguridad social, IMSS, ISSSTE y los respectivos si es que tienen sistemas en cada estado. En este caso yo voy a hablar específicamente del IMSS, pero al final de cuentas existe mucha similitud en los diferentes sistemas también. Y en este caso, voy a hablarles un poquito acerca de la trayectoria histórica. De momento yo sé que es un tanto de información lo que tenemos en esta diapositiva. No me interesa que se preocupen por toda la información, me interesa que se enfoquen particularmente en dos fechas importantísimas para el tema que estamos abordando nosotros, que sería la de 1973 y la de 1997, que precisamente son fechas representativas en las cuales se efectuaron reformas a la ley del Seguro Social, a la ley del IMSS, y que pues tienen que ver precisamente con todo el tema de pensiones que pues es de total interés para nosotros y que actualmente ambas leyes están vigentes para procesos de pensión para cualquier trabajador dependiendo del momento en el que haya iniciado sus cotizaciones ante el instituto. ¿Por qué cambió la ley? Porque hemos visto a lo largo de la trayectoria que ha habido cambios. Es muy sencillo, todo se resume al cambio demográfico que ha habido en nuestro país. En 1943, para que se den una idea, por cada pensionado existían 26 personas que estaban trabajando. Y si hacemos un poquito de memoria, pues yo creo que todos tenemos papás, abuelos o familiares o conocidos que pues nos platican que tenían familias muy grandes en aquel tiempo, ¿no? Al menos yo hablo de mi caso personal. Mi papá tiene 6 hermanos, mi mamá también tiene 6 hermanos y así conocidos y familiares que tengo, pues la familia se va haciendo muy grande, ¿no? Pero si ya lo veo desde mi perspectiva, pues yo ya nada más tengo un hermano. Entonces, al día de hoy, en 2021, existen solamente 5 trabajadores en activo por cada pensionado que tenemos. Y se estima que para el 2035 solamente serán 2 trabajadores activos por cada pensionado. Y estamos de acuerdo que, bueno, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero a mí en lo personal, pues el tiempo se me hace que pasa volando. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos ya vamos a estar en 2035 y pues esta va a ser nuestra realidad. Y pues aquí es donde caemos a la pregunta, ¿no? ¿Cómo identifico entonces qué ley, a cuál ley pertenezco? ¿Soy ley 73 o soy ley 97? Y pues la verdad es que no, me ha tocado con muchas personas comentar este tema y se les hace sumamente complicado el saber, muchas veces desconocemos o incluso ni siquiera sabemos si tenemos acceso a cualquiera de estas dos, ¿no? Y la verdad es que la respuesta es muy simple y yo creo que después de esta plática todos van a poder ir a revisar ese dato si es que no lo conocíamos, ¿verdad? Todo se resume a que vayamos a revisar el número de seguro social que tenemos. El número de seguro social se compone por 11 dígitos. Estos 11 dígitos, de acuerdo al orden en el que están, tienen un significado cada uno de ellos. Los primeros 2 representan el número de la oficina administrativa o la subdelegación del IMSS en la cual se inscribió el trabajador por primera vez. En el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, los números de seguro social van a comenzar con 50. Por ejemplo, en mi caso, que soy de Chihuahua, los números comienzan con 33 o con 35, y así en cada uno de los estados va a ser diferente de acuerdo al número que se tenga en la delegación del IMSS. Ahora, los siguientes 2 números, ahora sí que para la pregunta con la que iniciamos este tema, pues son los más importantes, ¿no? Porque precisamente esos 2 números nos indican cuál fue el año en el que el trabajador se inscribió por primera vez en el IMSS. Y pues esto es lo que nos va a decir a nosotros a cuál ley pertenezco. ¿Por qué? Porque la ley cambió el 1 de julio de 1997, que fue cuando inició la ley del 97.
Entonces, si yo voy y reviso mi seguro social y veo números que tengan un 72, un 70, un 87, no sé, cualquier número hacia abajo, quiere decir que yo pertenezco a la ley 73. Y si por el contrario veo estos dos números y yo veo un 98, un 2000, 2005, 2015, el año que ustedes deseen, pues quiere decir que ya soy ley 97. ¿Sí? Los siguientes dos dígitos corresponden al año de nacimiento del trabajador. Y los últimos 5 dígitos son números asignados por la misma oficina, son números consecutivos y aparte un dígito verificador. Que para efectos prácticos, o podríamos decir en resumidas cuentas, que los que a nosotros nos interesan son los primeros 6, especialmente los dos de en medio, ¿sí? Que son el número que indica el año en el que nos inscribimos. Pues ahora sí que ya sabemos a cuál ley pertenecemos, ¿verdad? Después de haber visto nuestro número de seguro social, ahora nos movemos a identificar cuáles son los requisitos que yo tengo que tener si pertenezco a la ley 73 o si pertenezco a la ley 97. Y voy a comenzar primero con la ley 73, que también se le conoce como la ley de beneficio definido o bien el sistema de reparto. ¿Cuáles son los requisitos que tiene aquí que tener un trabajador para poder tener derecho a una pensión? Primero que nada, se deben de tener mínimo 60 años cumplidos o bien tener entre los 60 y los 65 años. ¿Qué diferencia hay? Pues bueno, a los 60 años yo puedo tener una pensión de cesantía en edad avanzada. ¿Por qué cesantía? Porque estamos cesando de actividades, ya no estoy laborando. Y a los 65 años ya se considera una pensión de vejez. Entonces este es el requisito, el primer requisito que tenemos. El segundo requisito muy importante al momento de querer yo pensionarme, pues es que no debo de estar laborando, ya debo de estar dado de baja del régimen obligatorio, es decir, no debo de estar trabajando para ningún patrón. Por lo tanto, no debo de estar recibiendo trabajo remunerado en este régimen. Como ya lo comentamos anteriormente, si soy ley 73, pues obviamente por mucho tuve que haberme inscrito en el IMSS a más tardar el 30 de junio de 1997 para pertenecer a esta ley. Y en cuanto al número de semanas cotizadas que debo de tener, aquí eso es un dato muy importante que hay que tener en consideración. Como mínimo se deben de tener 500 semanas de cotización para poder tener derecho a la pensión. Y reuniendo los requisitos antes mencionados, nada más debo de considerar que estén vigentes los derechos durante el periodo de conservación de derechos que marca la ley. ¿A qué se refiere esto? Pues bueno, no sé si les haya tocado de manera personal o con algún familiar que quizá en algún tiempo estuvo trabajando para algún empleado y posteriormente dejó de trabajar porque inició su negocio, porque se fue a otro país o cualquier otra cosa. Entonces, desde el tiempo en el que se da de baja con el último patrón al tiempo en el que se hace el trámite de la pensión, no deben de transcurrir más de 5 años. Si transcurren más de 5 años, entonces ya no estaríamos cumpliendo con este requisito de la conservación de derechos. Entonces, teniendo todos estos requisitos, pues ya puedo ser yo beneficiario a una pensión bajo la modalidad de la ley 73. Ahora, es importante entender y ahora sí que subrayar en este sentido que existen 4 factores clave que pueden detonar el que yo tenga una pensión muy baja o que yo pueda tener una pensión muy alta en este régimen. El primero de ellos es el salario promedio con el que el trabajador estuvo registrado. Sobre todo las últimas 250 semanas trabajadas, que si lo convertimos a años sería prácticamente 5 años, los últimos 5 años trabajados. ¿Sí? Entonces, el salario que se haya obtenido en esos últimos 5 años va a ser una pieza clave para el cálculo de la pensión. El segundo factor clave son las semanas cotizadas. Como lo mencioné anteriormente, el mínimo son 500 semanas. Sin embargo, para esta ley en particular, cobra una gran importancia cada vez que nosotros vayamos incrementando el número de semanas, es decir, cada año o cada bloquecito de 52 semanas que le agreguemos a nuestro historial ante el IMSS de cotizaciones, va a tener un impacto muy positivo a la hora del cálculo de la pensión. En muchos de los casos se dice que incluso es el más importante para este parámetro y la verdad es que sí me ha tocado dentro de algunas asesorías que he tenido con personas, pues se ve tal cual la diferencia, ¿no? Entre personas que apenas alcanzan las 500 semanas y personas que tienen más de 1000 semanas, pues obviamente son diferencias muy grandes en su cantidad de pensión.
El tercer factor importante es el número de dependientes económicos. Es decir, si yo tengo una esposa o un esposo, pues me van a dar un porcentaje adicional, que es el 15%. Si yo tengo hijos que no rebasen los 25 años y que todavía estén estudiando, también me van a dar un 10%. En el caso de que no tuviera ni hijos ni esposo o esposa, de todas formas se da una ayuda adicional que se llama como asistencia y también es un 15%. Y el último factor, pues depende mucho de la edad del trabajador. En este caso, para la ley 73 mencionamos que el mínimo son 60 años. Sin embargo, el porcentaje total que se otorga a la pensión depende del año en el que se realice el trámite o la solicitud de la pensión. Si se inicia a los 60 años, por ejemplo, solamente tiene derecho a un 75% de la pensión. A los 61, un 80%. A los 62, un 85%. A los 63, un 90%. A los 64, un 95%. Y cuando llegamos a los 65 años es cuando ya se tiene el 100% de la cantidad de la pensión. ¿Sí? Entonces, estos 4 factores son los que nos determinan el monto que nosotros podemos conseguir para la pensión. Y pues bueno, de manera muy general, esta sería una fotografía de los requisitos para la ley 73. Si tienen alguna duda, por favor irla poniendo ahí en el chat y la revisamos al final. Ahora, antes de brincarme a la ley 97, todavía dentro de las bondades que tiene la ley 73, me gustaría mencionar un concepto que se llama continuación voluntaria, que muy probablemente algunos que tengamos familiares o quizá en nuestro caso personal, hemos escuchado este término como también modalidad 40. ¿A qué se refiere esto? Pues es simplemente la posibilidad de que aunque yo no esté trabajando para un patrón, mientras esté dentro de la conservación de derechos que mencionábamos anteriormente, yo puedo continuar haciendo aportaciones de manera voluntaria para poder seguir aportando a los conceptos de retiro y de cesantía en edad avanzada y vejez. Y de esta manera, yo puedo tener un impacto positivo tanto en el salario promedio que tengo en el IMSS como en el número de semanas. Nada más que aquí hay que considerar algo. La cantidad que se aporta en este concepto de modalidad 40, por lo regular, así de manera muy general, digo, si hay cálculos específicos, que pues eso ya se aborda en temas muy particulares a modalidad 40, pero de manera muy general, la aportación que tiene que estar haciendo una persona que quiere estar en esta modalidad 40 es de un 10% del salario con el que quiere estar registrado o con el que quiere estar cotizando, ¿sí? Y la verdad es que es una muy buena oportunidad, porque a mí me ha tocado ver casos, por ejemplo, les voy a platicar uno, me tocó asesorar a una persona que trabaja en una cantina como ayudante de cocina, como mesero, y pues prácticamente ahí tenía muchísimo tiempo trabajando, tenía más de 2,000 semanas cotizadas, pero toda la vida pues había trabajado con un salario mínimo. En este caso, cuando empecé a darle la asesoría, hicimos su cálculo de pensión y como tenía un salario mínimo registrado, pues su cálculo era el salario mínimo, ¿no? La pensión mínima, que pues en ese tiempo todavía rondaba los 3,000 pesos. Entonces, una vez de que hacemos el análisis del impacto que tenía el que él hiciera su modalidad 40, era increíble el incremento en su pensión que se veía en cada uno de los años, desde el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto año. Para que se den una idea, si esta persona duraba los 5 años haciendo sus aportaciones a modalidad 40, de 3,000 pesos mensuales que iba a recibir, podría recibir una pensión de casi 70,000 pesos mensuales. Pero, ojo, aquí hay que tener cuidado con algo, porque también es algo que me ha tocado muy frecuente en las asesorías. Muchas personas creen que porque ya vimos que al primo de un amigo o a un conocido le funcionó muy bien, a mí también me va a funcionar. Y no necesariamente es así. Existen ciertos factores para que los cuales la continuación voluntaria realmente sea un beneficio palpable a la hora del retiro, ¿no? Y pues en este caso tenemos que considerar el salario que estuvimos o los últimos salarios que tuvimos en los 5 años que les comentaba. También tenemos que considerar la posibilidad de poder pagarlo, ¿no? Porque existe a veces la dificultad en los ingresos y pues bueno, no nada más el registrarse ya, sino realmente continuar con ello. Las semanas cotizadas aquí juegan un papel muy importante. No sé si recuerdan que les hice mucho énfasis cuando estábamos hablando de ello. ¿Por qué?
Porque no es lo mismo una persona que tiene 500 semanas o que apenas alcanza las 500 semanas a una persona como el ejemplo que les daba que tenía más de 2000 semanas. Obviamente el impacto que tiene es totalmente diferente y aquí hay que tener muy claro, realmente vale la pena cuando tenemos un número considerable de semanas. Si apenas estamos alcanzando las 500 semanas o muy cerquita de las 500 semanas, ahí sí se tiene que analizar a detalle, realmente sí vale la pena hacer la inversión. Y como les mencionaba, pues tenemos que respetar la conservación de derechos, que es no exceder los 5 años desde la última vez que fui dada de baja en mi último trabajo. Y con eso pues cerraríamos lo que es el cajoncito de la ley 73 para el retiro, ¿sí? Entonces, como nos podemos dar cuenta, pues es de alguna manera una ley muy bondadosa, tiene la posibilidad de tener muy buenas cantidades de pensión. Sin embargo, pues como todo, ¿no? No es solamente ya está y lo voy a poder recibir, sino que yo también tengo que hacer una planeación para poder conseguir los beneficios en esta ley. Ahora vamos a ver los requisitos para lo que es la ley 97. En este caso es totalmente diferente a todo lo que platicamos en la ley 73. En este caso, el trabajador o el asegurado ante el IMSS también tiene que tener mínimo los 60 años cumplidos para poder tener derecho a una pensión. Aunque aquí le pondría un asterisco ahí en este requisito. La ley 97, que también se le conoce como ley de cuentas individuales, me permite o me da la posibilidad de que si yo quiero, yo me puedo pensionar a los 55 años. Y a lo mejor ustedes se preguntarán, ¿y a poco tan bueno para ser cierto? Y pues sí, efectivamente es muy bueno para ser cierto, ¿no? Porque sí me lo permite la ley, ahí está, si vamos y lo revisamos en la ley del Seguro Social, está especificado que sí se puede, nada más que existe un pequeño gran detalle, que nosotros tenemos que tener la suficiente cantidad de dinero para poder comprar nuestra pensión en ese momento que queramos, ¿verdad? Y obviamente, acuérdense que pues todo va en función a la esperanza de vida. Si a los 60 años yo estoy dando una esperanza de vida de 20 años, pues a los 25, perdón, a los 55 años yo estoy incrementando la esperanza de vida, por lo tanto ese costo se va a incrementar también de manera considerable. Y pues bueno, ahorita que ya platiquemos más a detalle de cómo es un poquito la dinámica en el Afore, pues nos vamos a dar cuenta que es un tanto complicado poder llegar a la cantidad de fondos requeridos para poder comprar esa pensión antes de nuestra edad de retiro, ¿no? Al igual que como lo comentamos en el caso de la ley 73, obviamente si yo quiero un beneficio de pensión es porque ya no estoy laborando, ya no estoy en el régimen obligatorio, no percibo en este momento ingresos y por lo tanto necesito la pensión para poder continuar con mi calidad de vida. Y dentro de lo que son las particularidades de esta ley, pues vemos un cambio muy significativo en lo que marcaba la ley 73. En el caso de la ley 73 eran solo 500 semanas. Para el caso de la ley 97 se modificó a 1250 semanas. En este caso puse un asterisco al finalizar el puntito de las semanas cotizadas, porque muy seguramente escuchamos noticias o vimos noticias a finales del año pasado, principios de este año, donde hubo una reforma al sistema de pensiones, precisamente, que era para tratar de apoyar o beneficiar a precisamente la ley de Afore, la ley 97 de cuentas individuales, en donde vimos ahí una serie de cambios. La primera de ellas, pues también fue el modificar el número de requisito mínimo de semanas cotizadas. Se hizo una modificación a comenzar ahora en 2021 con 750 semanas y se van a ir incrementando año con año en 50 semanas hasta que se completen las 1000 semanas. Entonces, a menos de que estemos ya muy cerca de nuestra edad de retiro y pertenezcamos a la ley 97, pues tendríamos que estar atentos al número de semanas que tendríamos que cumplir, ¿no? Pero en general, la ley 97, pues ahora sí que cubre prácticamente a cualquier persona casi desde los 22 años hasta casi los 40, 50, ¿no? Entonces, la realidad es de que pues ya nos va a estar tocando el cumplir con las 1000 semanas cotizadas como mínimo para tener derecho a la pensión, que es la cantidad en la que se va a llegar, ahí se va a topar y ya no se va a modificar, ¿sí? Y el siguiente punto que ya se los había mencionado en la primera parte de si yo me quería pensionar con tiempo, ¿verdad? Es que tengamos los suficientes recursos en nuestra cuenta individual. Esa cuenta individual sabemos que es administrada por las AFORES
que se les conoce o se llaman administradores de fondos para el retiro, y que muy probablemente ya conocemos algunas o hemos escuchado, nos han incluso llamado o bien ofrecido registrarnos con alguna de ellas, ¿no? O cambiarnos con alguna de ellas. Y pues aquí es donde se van todas las aportaciones que nosotros realizamos para nuestro retiro, y que pues es con ese dinero con el que se va precisamente a comprar la pensión que les hablaba en la diapositiva anterior. Hasta aquí, no sé si tengan alguna duda, pueden irlo poniendo en el chat si es que no queda algo claro entre las diferencias en las leyes. Lo que sigue aquí, pues es ahora hablar un poquito acerca de lo que es la brecha pensional que existe con esta nueva ley. ¿A qué me refiero con la brecha pensional? Pues bueno, se le llama a esa diferencia que existe entre el ingreso que yo tenía cuando era trabajador activo y al ingreso que yo podría tener o que voy a tener si ya estoy en mi trámite de pensión después de ser ya pensionado. Esa diferencia en ingresos es lo que se le conoce como brecha pensional. Y aquí se unen pues algunos conceptos relacionados, como lo es la tasa de reemplazo. Y me gusta mucho compartir esta diapositiva para que veamos un poquito cómo está nuestro panorama con respecto a lo de otros países y que entendamos en general la magnitud de la importancia que tiene el que tengamos o le demos prioridad a estos temas con suficiente anticipación. La tasa de reemplazo se refiere a ese porcentaje que yo voy a recibir como pensión con relación al salario que yo tenía cuando estaba en activo. Si se fijan, de los más beneficiados, pues son países como España, China, Brasil, en donde pues andan arriba del 70%, que es lo mínimo que la OCDE recomienda que se tenga como tasa de reemplazo para que podamos seguir llamándole como una pensión digna. Abajo del 70% ya no se le puede catalogar como tal como una pensión digna, y pues ya empieza a tener o a arrastrar ciertos problemas, ¿no? Con ello. Ahora, ¿qué es lo alarmante de esto? Si vamos y vemos hasta el fondo de nuestra diapositiva, pues ahí se encuentra nuestro país, ¿no? Con un 26% de tasa de reemplazo. ¿Y cómo podemos entender esto? Pues imagínense que el día de mañana ustedes se levantan, van a trabajar normalmente, encuentran a su jefe de malas y les dice, ¿sabes qué? A partir de mañana tú solamente vas a ganar un cuarto del salario que estabas ganando actualmente. Entonces imagínense en ese momento el impacto que va a tener para ustedes. Ya ustedes ya tienen deudas contraídas, ya ustedes ya tienen cierto nivel, cierto estándar de vida, muy seguramente tenemos algunos dependientes económicos. Entonces, pues, ¿cómo vamos a solventar esa diferencia de ingreso que tenemos de un día a otro? Pues al final del día esta va a ser nuestra realidad cuando hagamos nuestro trámite de pensión. Entonces, esa es parte de lo que nosotros tenemos que considerar dentro de esta ley. Y pues bueno, obviamente pues tiene sentido o los factores que hacen o que propician que tengamos una tasa de reemplazo del 26%, pues son muy fáciles de explicar, ¿no? Y lo podemos ver en los porcentajes que vienen del lado derecho, donde dice tasa de contribución. Si se fijan, desafortunadamente también en nuestro país somos de los países que menos aportamos para este concepto, para lo que es el retiro. Solamente aportamos el 6.5% para nuestro retiro. Entonces, por eso es que tenemos un poquito esos resultados en cuanto a la tasa de reemplazo al momento de hacer nuestra pensión. Sin embargo, volviendo a la primera pregunta que les hacía al inicio de la conferencia, ¿en qué momento es conveniente empezarnos a preocupar por esto? Pues ahora sí que desde el primer día en el que yo soy trabajador, en el que empiezo a tener ingresos, ese es el mejor momento para empezar a preocuparme de esto. ¿Por qué? Porque si vemos, por ejemplo, casos como Colombia, que está mucho más arriba que nosotros en esta tablita de tasas de contribución y que pues bueno, podríamos compararnos, ¿no? Por ser de la misma región de Latinoamérica y pues algunas similitudes que tenemos, ellos aportan casi el doble de lo que nosotros aportamos. Y sin embargo, si vamos y vemos las tasas de reemplazo que tienen en Colombia, pues la verdad es que también están muy bajo no, ni siquiera alcanzan el 70% que se considera como mínimo digno. La tasa de reemplazo en Colombia anda alrededor del 50%. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos este problema de fondo o de raíz con lo que es el esquema de la ley 97.
Por esta razón, pues me atrevo a decir que el Afore pues no es suficiente, ¿verdad? Si nosotros creemos que, no, pues nada más con lo que me quitan de IMSS y que todavía me quejo o me enojo, ¿no? Porque me descuentan esa partecita que va al retiro, pues déjenme decirles que pues no va a ser suficiente para tener o para alcanzar ese cálculo que hicimos al principio también, ¿no? ¿Por qué el Afore no es suficiente? Pues bueno, como comenté anteriormente, en nuestro país aportamos solo el 6.5% de nuestro salario. ¿Y qué creen? Ese 6.5% no lo aportamos nosotros. Nosotros realmente solamente aportamos el 1.125%. El fuerte de la aportación realmente la hace mi patrón, que contribuye con un 3.150 más un 2% que es precisamente específicamente para retiro. Entonces, en total, el patrón aporta el 5.150 para mi retiro y el gobierno solamente contribuye con una fraccioncita del 0.225. Entonces, realmente nosotros solamente estamos aportando el 1.125% para nuestro plan de retiro. Entonces, creo que con esta cifra nos da un bastante panorama para saber pues que tenemos bastante que hacer todavía, ¿no? Ahora, no solamente por esto digo que el Afore no es suficiente. Con estos niveles que tenemos, ya comentamos en las tablitas de las tasas de reemplazo, ya sabemos que los trabajadores van a alcanzar solo una tasa de reemplazo del 26% en nuestro país. Y pues bueno, ya también hablamos acerca del ejemplo que les comentaba, ¿no? El que tus ingresos se puedan ir a un cuarto de lo que tú estabas percibiendo como activo, pues claro que va a tener repercusiones muy fuertes. Y pues bueno, quizá toda esa proyección que hicimos de incluso comida, que son gastos básicos, salud, se puedan ver comprometidos en ese sentido, ¿no? En diversos estudios que hace la OCDE y el Banco Interamericano de Desarrollo, mencionan que lo óptimo para que nosotros tengamos una buena pensión sea del 80% hacia arriba como tasa de reemplazo. Y para lograr esa tasa de reemplazo, se recomienda que desde el primer día en el que yo comienzo a trabajar, es decir, en cuanto yo comienzo a tener ingresos, pues yo empiezo a destinar entre un 14 y un 16%. ¿Para qué? Para que sin problema yo pueda llegar a esa tasa de reemplazo como mínimo en el momento en el que sea mi edad de retiro. Por esto, pues se implica que el ahorro voluntario que yo debo de hacer, pues es indispensable para complementar el ahorro obligatorio. Como les comenté, como les mostré, nosotros solamente estamos ahorrando un 1%, un 1.125. Entonces, si realmente queremos incrementar nuestros beneficios o nuestra expectativa de pensión a la edad de retiro, pues tenemos que hacer una buena estrategia para ello. Y con esto, ¿por qué se vuelve relevante o por qué es indispensable que pensemos con suficiente tiempo, que hagamos una buena planeación, que tengamos claro cuál es mi meta para fondos que yo voy a destinar para el retiro? Porque desafortunadamente tenemos estas estadísticas en donde solo el 1% de la población en nuestro país va a ser rico en el retiro. ¿Y a qué me refiero con rico? Pues bueno, todas esas personas que casi desde que nacieron, ahora sí que no tuvieron ninguna necesidad, ningún problema económico, son hijos quizás de gente que tiene negocios, empresas, que ya era rica los papás desde que la persona nació, entonces no van a tener ningún problema, ¿sí? Pero es solamente el 1% de nuestro país. Ahora, el 4% será económicamente independiente. ¿A qué se refiere esto? Pues bueno, solamente 4 personas de cada 100 van a haberse preocupado con anticipación, haber hecho su planeación, haber hecho sus estrategias de ahorro, haber hecho sus contribuciones a la Afore y pues bueno, van a estar gozando de la pensión que ellos desean tener al momento de su retiro. Pero ojo, pasamos al siguiente, que es que un 5% va a seguir trabajando. Y aquí la verdad, digo, no hay ningún problema que una persona que llega a su edad de retiro pues siga trabajando, ¿no? Al final de cuentas, si lo hace por hobby, si lo hace por diversión, si lo hace porque quiere seguirse sintiendo productivo, pues qué genial. Pero es muy diferente hacerlo por estas razones a hacerlo porque si no lo hago, pues ya no voy a tener que comer, ¿no? Y pues eso es algo alarmante. Y la verdad no saben la cantidad de ejemplos que me ha tocado ver en diferentes asesorías, donde me ha tocado trabajar platicar con personas
que mientras estuvieron trabajando, pues eran personas que tenían muy buenos salarios, muy buenos puestos, tenían cierta reputación, cierto prestigio en las empresas en las que trabajaban o en el sector en el que trabajaban. Y pues bueno, desafortunadamente no se prepararon con anticipación, no previeron esta situación de retiro y pues llegan a su etapa de vejez y pues no tienen la suficiente cantidad de dinero para seguir manteniendo la calidad de vida. Y pues bueno, sin demeritar el trabajo y el oficio, pues algunos de ellos han tenido que terminar incluso como empaquetadores en algunas tiendas. Entonces, pues creo que nadie cuando estamos en nuestra edad productiva pensamos en tener que estar trabajando en nuestra edad de retiro por tener lo que hacer o porque si no trabajamos no vamos a alimentarnos. Entonces, esa es la importancia de este tipo de temas. Aparte que el 29% de las personas, pues ahora sí que no se van a preocupar de este problema porque ya van a haber fallecido, ¿no? Pero donde sí se prende la alerta roja es que el 61% de las personas que hoy en día tienen 30 años, al momento de su retiro, por todos los factores que ya mencioné anteriormente, pues van a depender ahora sí que de los familiares, de los amigos o definitivamente de la caridad. Y creo que este sería uno de los escenarios más catastróficos, ¿no? Creo que nadie aquí nos visualizamos pues siendo una carga para nuestros hijos o para nuestros familiares, simplemente por no haber tenido la suficiente planeación para poder yo gestionar y alcanzar los fondos que yo necesitaba. Yo en lo particular, digo, hasta ahorita no tengo hijos, pero en su momento si los llego a tener, no me gustaría pues que ellos se tengan que preocupar, como sí me ha tocado ver casos con algunas personas que he asesorado, en donde pues ellos sienten la responsabilidad con sus papás, que no los pueden dejar para nada, y no solamente en el sentido de la compañía, sino en la parte económica también, que no pueden abandonarlos porque ahora sí que no tendrían ni para comer. Entonces, creo que estos datos son duros y son datos que debemos de tener en consideración para empezar a trabajar sobre ello. Y en este caso, de todas las alternativas que nosotros tenemos para el retiro, los podemos agrupar en 4 pilares. El primero sería el obligatorio, que es todo esto que ya venimos platicando de las diferentes modalidades de la ley 73, de la ley 97, lo que por ser un trabajador yo tengo derecho, ¿sí? Que como ya estuvimos platicando, ya todos sabemos cuáles son las características, cuáles son los requisitos, cuáles son las ventajas y desventajas que tiene cada ley. Y que pues bueno, en función a esto, nosotros ya podemos saber qué tanto vamos a poder recuperar o qué tanto vamos a poderle abonar, ¿no?, a ese monto inicial que nosotros calculamos que necesitamos para nuestra edad de retiro, que va a venir precisamente de ese régimen obligatorio. Ahora, el segundo pilar son planes corporativos. Existen algunas empresas en nuestro país que como parte de las prestaciones para los empleados manejan planes de retiro, pero que son gestionados por la empresa. Entonces, esto la verdad me parece muy bueno que lo hagan las empresas en nuestro país, porque al final de cuentas va a tener un impacto muy positivo al momento en el que lleguemos a la edad de retiro. Sin embargo, desafortunadamente son muy pocas las empresas que hacen esto. Podríamos decir que alrededor de entre el 2 y el 3% de las empresas en nuestro país son las que realmente ofrecen planes corporativos, ¿sí? Entonces, si en nuestro caso, nuestra empresa o nuestra institución nos ofrece un plan corporativo, pues ahora sí que felicidades, es ahora sí que un gran avance y deben ustedes que estar contentos por tener eso que les va a ayudar a su retiro. Ahora sí que nuestra tarea es estar bien informados, el estar al pendiente cómo funciona, cómo monitorea, porque muchas veces tenemos los beneficios y ni sabemos que los tenemos, ¿no? Las prestaciones. Entonces aquí hay que estar al pendiente cómo va avanzando, cuándo va a estar disponible, todos los requisitos, para contar con toda la información y saber cuánto le puedo agregar a esa parte obligatoria para llegar a mi meta de retiro. Si por el contrario yo soy de los desafortunados que mi empresa no me proporciona un plan de retiro corporativo, pues bueno, existe hoy en día planes en donde yo los puedo gestionar de manera individual. Estos planes se les conoce como planes personales de retiro y es una manera en la que yo mismo voy diseñando mi estrategia en función a mi capacidad de ahorro, en función al tiempo, en función a las necesidades que yo tengo y en función a la meta que quiero conseguir de ahorro. Pues ahora sí que ahí totalmente es mi responsabilidad el mantener esa estrategia de inicio a fin para poder lograr los beneficios que estamos buscando. Si por alguna razón
cualquiera de estos tres casos que acabo de mencionar no los pudiéramos completar nosotros o no pudiéramos acceder a ellos, pues ahora sí que sin ninguna otra alternativa, pues nuestra única opción va a ser seguir trabajando, ¿sí? Y pues bueno, no todo es negativo en la parte de la ley 97. Existen algunas buenas noticias, si lo podemos llamar de esta manera, que pues si yo tomo conciencia, si yo me preocupo con anticipación, si yo tomo ventaja de la edad que yo puedo tener para comenzar mi estrategia, pues yo puedo tener algún beneficio fiscal en la parte de que yo pague menos impuestos. Yo creo que todos le tenemos miedo al SAT al momento en el que tenemos que hacer nuestras declaraciones. Y si no tenemos que hacer declaraciones, todos renegamos cuando vemos nuestro recibo de nómina y vemos la cantidad de impuesto que se nos retira, ¿no? Entonces imagínense qué padre que por estar yo ahorrando para mi retiro, de eso que el SAT me quita cada quincena, cada semana, cada mes de mi nómina, pues yo pudiera recuperar una parte, pues sería genial, ¿no? Y pues déjenme les digo que esto es posible. Existen ciertos conceptos que pueden hacerse deducibles, es decir, restarlos de mis ingresos para que yo pueda hacer un cálculo de pago de impuestos menor. Por lo regular, esos conceptos que son deducibles tienen que ver con algunos servicios o tienen que ver con algunos rubros que en esencia el gobierno debería de proporcionármelos, pero que por alguna razón, si yo no tengo acceso a ellos y tengo que pagar por ellos, pues el gobierno me da la oportunidad de pagar menos impuestos por yo estarme haciendo frente de esos gastos, ¿no? Como puede ser si en lugar de tener acceso a la educación con mis hijos en escuelas públicas, yo pago escuelas privadas, pues bueno, yo puedo deducir las colegiaturas. Si por alguna razón no tengo acceso a los servicios médicos en los servicios públicos, pues bueno, yo al acudir a hospitales privados, todo eso lo puedo hacer deducible. En este caso, si yo, al ser algún emprendedor, dueño de negocio, que no completo las semanas cotizadas, pero sí me preocupo por mi retiro, empiezo a hacer aportaciones, pues el gobierno también me va a dar ese beneficio para que yo pueda deducir. Y en este caso, si nosotros nos enfocamos específicamente en lo que es el plan personal para el retiro, nosotros podemos deducir hasta un 10% de nuestros ingresos anuales, teniendo un tope de 5 UMAS, que son unidades de medida y actualización, ahora sí que calculadas al año. Hoy en 2021, la UMA cambia cada año y hoy en 2021, esas 5 UMAS anualizadas sería un equivalente a 163,467 pesos. Sí, ese sería el tope de deducciones que podemos hacer por planes personales para retiro. Entonces, igual es una manera en la que nosotros tenemos que empezar a hacer estrategias pues un poquito más inteligentes y optimizar desde el momento en el que nosotros estamos en activo todo este tipo de recursos que existen para pues también sacar beneficio, ¿no? No solamente al momento de llegar a la edad de retiro. Todo esto que yo les comento, no crean que me lo estoy sacando de debajo de la manga, está debidamente fundamentado en la ley del ISR, en los artículos 151 y 185, y tenemos 3 rubros que se engloban para las deducciones, que entran en el cajoncito de deducciones personales. Lo que es como tal, o lo que se considera como tal deducción personal, que aquí podríamos deducir hasta un 15% de nuestro ingreso, con el tope que mencionamos anteriormente de las 5 UMAS. En estas deducciones entra algunas de las que ya mencioné: pago de colegiaturas de nuestros hijos en escuelas, pago de honorarios médicos, así como dentistas, oftalmólogos. Entra también lo que es el pago de pólizas de seguros de gastos médicos. Entra donativos que nosotros hagamos, e incluso entran algunos gastos funerarios de familiares que tengan relación en línea directa con nosotros, por mencionar algunos. Luego tenemos el plan personal para retiro, al cual ya les estaba haciendo referencia, donde ya como lo comenté, es el 10% del ingreso lo que podemos deducir, con el mismo tope que mencionamos. Y el tercero, pues es lo que sería la cuenta especial de ahorro, que eso ya es otro tema diferente, pero que al final del día son herramientas que podemos nosotros utilizar para pagar menos impuestos. Y pues en ese sentido me gustaría compartir con ustedes un ejemplo de una persona, cómo se ve reflejado o qué impacto tiene a la hora de manejar una estrategia fiscal
tomando ventaja de todas estas alternativas o de todos estos conceptos que podemos hacer deducibles y cómo se ve reflejado pues en el pago de impuestos, ¿no? Vamos a considerar una persona que tiene un ingreso anual bruto de 600,000 pesos, ¿sí? Esta persona, por los cálculos que se hacen, quizás si alguien tiene familiaridad con la parte de nóminas o con la parte de contabilidad, sabe cómo se hacen estos cálculos. Existen ciertas tablitas para determinar la tasa de impuestos que se debe de pagar en función al nivel de ingresos. Aquí ya lo tenemos de manera muy desglosada y clara, entonces nosotros nos vamos a enfocar en los valores específicos. El ingreso anual bruto son 600,000 pesos de esta persona. Después de hacerle el cálculo de los impuestos, le determina que él tiene que pagar el 128,512 pesos de impuesto. Es decir, es una tasa equivalente al 21.41%. Si esta persona es una persona asalariada que reciba su dinero por nóminas, pues ese dinero el SAT ya se lo quitó, ¿sí? Y si por el contrario es una persona o una empresa que tenga sus actividades, pues bueno, al presentar su declaración tendrá que hacer esas diferencias. Y pues este sería el esquema si no tuviéramos una estrategia fiscal. Ahora, ¿qué pasa si yo comienzo una estrategia fiscal donde yo me preocupo por tener deducciones personales, donde me preocupo por mi retiro con suficiente anticipación e inicio mi plan personal para retiro? Yéndonos con los topes establecidos de los 60,000 para el 10% del ingreso y de los 90,000 para el 15% de las deducciones personales, tendríamos que este trabajador podría hacer deducible hasta 150,000 pesos. Por lo que sobre los ingresos que le harían el cálculo para el pago de impuestos sería solo sobre 450,000. Entonces, después de hacer lo mismo, el cálculo con las tablitas que se determina el ISR, veríamos la diferencia significativa de que el pago solamente sería de 84,000 con 39 pesos, ¿sí? Una diferencia con estrategia fiscal con sin estrategia fiscal de 44,472 pesos. Entonces, ahora imagínense, si yo soy una persona, como les comenté ahorita, que a mí me pagan por nómina, que esos 128,000 pesos el SAT ya me los había descontado, pues después de que yo hago mi declaración, a mí me van a depositar esos 44,472 pesos. Entonces, imagínense qué alegría, qué bondadoso el hecho de que yo simplemente por estar haciendo aportaciones para mi retiro, yo pueda tener este impacto en esa disminución de pago de impuestos. Y lo vemos en la tasa de impuestos que se paga efectivamente al final, ¿no? Con estrategia fiscal podemos ver que de un 21.41% se nos va a solo un 14%. Y pues bueno, aquí es donde ya empieza a hacer más sentido el que nosotros pues cada vez tengamos más conocimiento y conozcamos más herramientas de ahorro, de inversión, no solamente la parte de planeación para retiro, sino de manera muy general para que podamos hacer pues estrategias óptimas, ¿no? ¿Qué tal si con ese dinero que yo voy a estar recuperando en mis declaraciones de impuestos, pues yo lo destino a pues también cubrir otros rubros, ¿no? Y por ejemplo, con algunas personas que me ha tocado hacer asesorías, hemos hecho eso, de que pues comienzan con su plan original de planeación para retiro, ellos terminan o van a llegar a cierta meta de ahorro e inversión después de cierto tiempo, que es con lo que van a cubrir sus necesidades en su edad de retiro, y con el beneficio fiscal que van teniendo, van cubriendo otros rubros como lo es educación de los hijos, no sé, pagar sus mismas pólizas de gastos médicos, entre otras cosas, para que pues de esta manera podamos tener pues estrategias más óptimas, que podamos llegar a un retiro que le llamamos pues más inteligente, ¿sí? Y que podamos tener pues más beneficios a lo largo del tiempo. Y ya casi para terminar, con todo esto que les platiqué, pues yo resumo que ahora sí que la clave para que nosotros podamos definir cuánto necesito yo para mi retiro, que podamos definir el momento justo para comenzar, que podamos definir la mejor estrategia, pues es simplemente el que nosotros estemos más y mejor educados financieramente. Por eso les comentaba al inicio, yo aplaudo la verdad que se abran este tipo de espacios para comentar todos los temas que tienen que ver con finanzas personales. No son temas aislados, como les mencioné algunos ejemplos anteriores, es retiro, pero al mismo tiempo podemos hablar de ahorro, de inversiones,
etcétera, etcétera. Y pues bueno, la diferencia va a ser que yo conozca y entienda este tipo de instrumentos. Y aparte de eso, pues si yo tengo la oportunidad de recibir asesoría, pues eso también va a marcar la diferencia, ¿no? Porque muchas cosas, podemos ser muy buenos en la área, podemos estar muy especializados en la área en la que nosotros nos dedicamos, pero hay cuestiones que pues no vamos a conocer, entonces hay que dejárselo a los expertos que nos apoyen en esa parte. Y antes de pasar o de abrir el espacio a la sección de preguntas y respuestas, me gustaría cerrar mi plática del día de hoy con esta frase que me gusta mucho de Gabriel García Márquez, que dice: no es verdad que la gente deja de perseguir sus sueños porque envejece. Envejecen porque dejan de perseguir sus sueños. Entonces, espero que la información que les haya compartido el día de hoy haya sido valiosa, haya sido de interés y con todo esto que platicamos les haya despertado el sentimiento de curiosidad y ya estemos pensando de si soy ley 97, ley 73, de cómo puedo comenzar, cómo puedo ajustarme, cómo puedo hacer mi estrategia para tener una mejor calidad de vida en la edad de retiro. Por mi parte, pues muchas gracias y pues no sé si me puedas apoyar, Ana, si existen algunas preguntas para resolver. Muchas gracias, Arturo, por toda esta información, sin duda muy valiosa y de gran utilidad para todos. Tenemos varias preguntas de la audiencia. Tú nos vas marcando cuántas podemos abordar y si no, también las podemos responder las que queden pendientes directamente en el chat de Facebook. Sandra Quintero nos pregunta, ¿a partir de qué año se permite entrar a la modalidad 40 y hacer pagos? Tengo 51 años, el detalle es que la empresa nos tiene dados de alta con un sueldo inferior y se niegan a modificarlo. Ok, la verdad es que no existe restricción para el inscribirse o darse de alta en la modalidad 40. Aquí nada más lo que tenemos que estar muy al pendiente es el concepto que mencionamos de conservación de derechos. En determinado momento, si terminara su relación laboral, no deben de exceder más de 5 años de que terminó la relación laboral a que se inscribe en la modalidad 40. Entonces, igual podría ser una alternativa que nada más que sí hay que recordar que es obligatorio para estar en la modalidad 40, no estar en el régimen obligatorio, o sea, no se puede estar como trabajador para cotizar como dentro de la modalidad 40. Entonces, podría sin problema iniciar los 51 años, completar su tiempo de modalidad 40 y posteriormente ya nada más esperar a cumplir los 60 años para su edad de retiro. O bien, lo que la mayoría de la gente hace es que se prepara con anticipación. Al llegar a los 55 años, comienzan a hacer sus aportaciones a modalidad 40 para terminar exactamente a los 60 años y hacer su trámite de pensión. Nos pregunta Yasmina Álvarez, tengo entendido que hay un esquema en el que se pueden conjuntar para la pensión las semanas cotizadas en el IMSS con las del ISSSTE. ¿Esto es cierto? Y si es cierto, ¿cómo funciona? Soy ley 73, pero no he cotizado al IMSS desde hace más de 20 años. Ok, como les mencionaba, en el caso de la ley 73 es muy particular y ahí sí sugiero que sí nos acerquemos o busquemos un poquito más de asesoría especializada o personalizada, porque sí varía mucho de cuestión a cuestión. Aun y cuando ya tengamos mucho tiempo de no estar cotizando, si yo tengo ya ciertas semanas cotizadas que rebasen las 500 semanas, por ejemplo, o incluso más, por medio de diferentes estrategias yo puedo activar esas semanas y de nuevo tener el derecho a poder tener una pensión por medio de este régimen y tener derecho al acceso a la modalidad 40 y pues todos los beneficios que ya comentamos durante la plática. Sí es correcto, sí se puede hacer la unificación de las semanas cotizadas en IMSS y en ISSSTE. Lo mismo, yo recomendaría revisar cuál es el régimen o la modalidad en la que se encuentra en ISSSTE y pues ver cuál es la más conveniente, ¿no? Para determinar si es bueno juntarlos o si mejor hacer trámites por separado. Jacqueline González nos pregunta, pago la universidad de mi hija, ¿esto se puede deducir? Y también pregunta, para el escenario de lograr una pensión suficientemente bien, ¿es más conveniente ser empleado o registrarse como persona física con actividad empresarial? Ok. La primera pregunta es, solamente las colegiaturas para escuelas privadas que son deducibles son de kinder hasta preparatoria, ya las colegiaturas de universidad ya no son deducibles. Y la segunda pregunta
Pues ahora sí que depende más que nada de la fuente de ingresos, ¿no? Si mi principal fuente de ingresos es como persona con un salario, se puede optimizar de gran medida la parte del beneficio fiscal por medio de mis aportaciones. En la parte de como empresario, a menos de que se esté registrado como persona física con actividad empresarial, también tendría un impacto positivo. De lo contrario, en cualquiera de los otros regímenes no tendría muchísimo beneficio. Angélica Ramírez comenta, buen día, tengo 46 años de edad y 26 años de servicio. ¿Puedo retirarme y a qué porcentaje? Soy ley 73. ¿Ok? ¿Me repites la edad nada más, por favor? Tiene 46 años de edad y 26 de servicio. Ok. En este caso, en lo que es el sistema en el IMSS, los años de servicio cuentan para la parte de semanas cotizadas. Entonces, como tiene 26 años de servicio, ya rebasamos sin problema las 500 semanas como mínimo. Entonces, en este caso, estaríamos hablando arriba de 1000 semanas lo que ella tendría. Entonces, podría ser una muy buena opción para ella el pensar en la parte de modalidad 40, dependiendo de cuál haya sido sus últimos salarios registrados en los últimos 5 años, y pues también sí haría sentido el hacer una estrategia, porque sí se tiene que cumplir forzosamente bajo la ley 73, llegar a los 60 años para hacer el trámite de pensión y seguir manteniendo, como les decía, la conservación de derechos. Aaron Sánchez pregunta, ¿qué pasa con el saldo de Infonavit al retiro si no lo utilicé? Soy ley 97. ¿Ok? Para la ley 97, si tenemos conocimiento, estamos familiarizados con la dinámica de nuestro Afore, ya nos debe de haber tocado ver algún estado de cuenta. En el estado de cuenta del Afore vienen desglosados los conceptos de retiro por cesantía en edad avanzada y vejez, que ese dinero ese sí no se puede retirar, es lo que se va totalmente para el pago de la pensión. Luego viene lo que es de vivienda, que sería en este caso Infonavit. Si durante nuestra vida laboral no utilizamos los recursos, al momento en el que yo me pensiono, que termino mi trámite de pensión, se entregan todos esos recursos que estén reflejados en el estado de cuenta de la Afore. Lo mismo para personas que sean ley 73, aún y cuando son ley 73, si están registradas ante una Afore y ahí mismo se desglosan los saldos que tienen para cada una de las cuentas, y a algunos les toca cotizar durante el periodo que estuvo vigente el régimen del SAR 92, ese dinero también se entrega. Aaron Sánchez también pregunta, ¿qué beneficios se otorgan al momento del retiro para la generación del Afore, además del servicio médico? Ok, en sí los beneficios son servicio médico, tener a un beneficiario, por lo regular se pone como requisito que sea el cónyuge, esposo o esposa, y también pues tiene beneficio del servicio médico el cónyuge, y en caso de fallecimiento tendría derecho a una pensión de viudez el cónyuge. Esos serían los beneficios que tendría. Pilar América pregunta, ¿por qué hay números de seguro social que pertenecen a la ley 73 y al pensionarse los pensionan por la ley 97? Ok, es que a los que están en ley 73 y que se están pensionando, pues actualmente, ¿no? Que se empalma con los periodos de la ley 97, se les conoce como la ley de transición. Y en este caso, el Seguro Social te da la posibilidad de escoger cuál régimen quieres. Muchas veces por desconocimiento de que existen los dos regímenes, no se analiza a detalle cuál es el más conveniente, y pues en ocasiones, por diversas cuestiones, ¿no? Que si no nos brindaron bien la información en la delegación, o si fue la documentación que me dieron así, yo no lo revisé. Por eso es que puede ser el caso. Entonces yo sí recomiendo mucho que si somos ley 73, primero revisemos a detalle si tengo un beneficio atractivo de pensionarme por este régimen antes de hacer cualquier trámite, y cerciorarme a la hora de estar haciendo el trámite en ventanilla, que es por medio de la ley 73. Carmen Ayala pregunta, yo he trabajado aproximadamente de 18 años para la iniciativa privada y no quisiera perder mi pensión por parte del IMSS. ¿Cómo le puedo hacer para no perderla? Actualmente trabajo en la Secretaría de Educación Pública y aquí ya me puedo pensionar. ¿Ok? ¿Me repites la edad? Me perdí un poquito nada más con la edad.
Dice que trabajó 18 años para la iniciativa privada. Ah, ok, no menciona la edad. Bueno, aquí yo le recomendaría a ella, nada más en función a su edad, que programara o que fuera haciendo una estrategia para activarse en la modalidad o en el régimen obligatorio como empleada, al menos un tiempo, dependiendo del tiempo que tenga sin cotizar, para que recupere esos 18 años que tiene la iniciativa privada. Y luego ya posteriormente, quizás dependiendo, pues dependería precisamente la edad que tiene, ver si es conveniente para ella una estrategia de modalidad 40 y ya de esta manera, al cumplir sus 60 años, ya poder tener el derecho a una pensión. Alma Martínez, ¿recomiendas invertir en un plan personal de retiro? Si es así, ¿cuál? Sí recomiendo invertir en un plan personal para retiro, sobre todo si recuerdan un poquito de lo que mencionamos al final de la plática, iba orientado precisamente a ese rubro. Aquí lo que debemos de revisar nosotros, pues es que cumpla con nuestras necesidades, ¿no? Todos los planes personales para retiro van a cumplir con el requisito de que, o van a tener el beneficio de ser deducibles de impuestos, ¿sí? Porque tienen esta categoría. Ya nada más lo que cambia de empresa a empresa, porque hoy en día existen varias alternativas en el mercado, son las coberturas que se tienen. Por ejemplo, hay empresas aseguradoras que ofrecen este tipo de planes en donde tú haces una aportación, la mayor parte de esa aportación se va al ahorro y una partecita se va al pago del seguro. Tienes la ventaja de tener el ahorro y tienes un buen seguro de vida. Sin embargo, cuando llegas al final, pues no recuperas la totalidad, ¿no? Y en el caso de las aseguradoras, la mayoría o algunas de ellas utilizan la proyección por medio de UDIs o por medio de dólares, entonces depende solamente de esos dos factores el beneficio que se pueda tener. Existen otras alternativas en donde, como lo son los fondos de inversión, por medio de las operadoras de fondos de inversión, en donde todas las aportaciones que tú haces se invierten en portafolios que tienen igual el mismo beneficio fiscal que te permiten hacerlo deducible y que aquí sí puedes recuperar el 100% de tus aportaciones. Si tú aportaste, no sé, por decir un número, 450,000 pesos durante cierto tiempo, pues los 450,000 los vas a recuperar más los rendimientos que te haya generado ese plan. Entonces, ahí hay que considerar eso. Existen algunas estrategias también en el mercado que, aparte de tener el seguro de vida, aparte de tener los rendimientos, también tienen beneficios legales, ¿no? Como la parte de fideicomiso. Entonces, el fideicomiso, no sé si todos lo conocemos, es meramente una protección legal. Hace que nuestro dinero que está en ese instrumento, pues sea inembargable. Entonces, pues eso lo hace muy atractivo, ¿no? Entonces, esa sería como mi recomendación. Alberto Torreblanca pregunta, ¿habrá cambios a la ley de pensiones en el futuro? Los principales cambios que urgían que se hicieran ya se hicieron básicamente, que fue el modificar las semanas cotizadas y el porcentaje de aportaciones que se hacen para el retiro. Más allá de cambios así estructurales, de que se elimine por completo la modalidad del Afore, es muy difícil de que suceda porque hacia allá va la tendencia a nivel global. Lo que se busca es quitar un poquito esa presión al gobierno del pago de las pensiones, porque si ustedes van y revisan el presupuesto de egresos, el pago de pensiones es uno de los rubros que tiene mayor carga para gobierno. Entonces, para allá va todo orientado y pues la idea es optimizar lo que ya se tiene o el esquema que ya se tiene para conseguir pensiones dignas. Y ya lo vimos, ¿no? En este caso ya se cambió el número de semanas para que sea más accesible en tiempo para la mayoría de las personas tener derecho a una pensión. También las aportaciones, nada más que en el caso de las aportaciones comienzan a partir de el siguiente año a incrementarse las aportaciones. De ser un 6.5 se va a mover a un 15%, pero lo que era el trabajador y lo que es el gobierno siguen las mismas aportaciones. El único que va a aportar más es el patrón. Entonces yo sigo haciendo la invitación y sigo haciendo mucho énfasis de que incrementemos de manera personal esos porcentajes de ahorro. Y por último, nos preguntan, ¿tienes planeado dar alguna plática sobre las pensiones del ISSSTE o de qué manera te pueden contactar para algún tipo de asesoría? Sí, claro, también puedo, de hecho, buena parte de mis asesorías también son personas que cotizan en modalidad de ISSSTE. Tengo de las dos, de los que son por el régimen de décimo transitorio y también de cuentas individuales. Si gustas, no sé cómo puedo hacerles llegar mi contacto, si se los digo aquí el teléfono y el correo o si se los ponemos ahí en el chat también.
Igual mi número de teléfono es el 614-165-8708 y el correo es avarelad@fp.escandia.com.mx. Escandia es SK y lo ya, Andia, ¿sí? Igual si quieres los ponemos también en los comentarios en el chat para que queden ahí, para que los puedan revisar. Sí, me parece muy bien, muchísimas gracias. Y No, bueno, gracias. para finalizar, a nombre del Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica, te damos las gracias, Arturo Varela, por habernos acompañado en esta actividad en el marco de la Semana Nacional de Educación Financiera. Les invitamos a que estén atentos y no se pierdan las diversas conferencias que aún van a estar teniendo en el marco de esta semana. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a ustedes por el apoyo con la coordinación y gracias a todo el público que estuvo atento a la conferencia. Espero que haya sido de su agrado. Muy buen día para todos.